Este es el prelaboratorio de la práctica número 6, denominada Mediciones en AC con el osciloscopio sobre el circuito RLC serie, para los cursos S1081, Laboratorio de Circuitos Eléctricos para TCU en Eléctrica y Electrónica, S1281, Laboratorio de Mediciones Eléctricas para Ingeniería Electrónica, S1282, Laboratorio de Circuitos para Ingeniería de Telecomunicaciones, y S2286, Laboratorio de Mediciones Eléctricas para Ingeniería Eléctrica. Los objetivos de la práctica número 6 son usar adecuadamente el osciloscopio para observar las formas de onda y medir amplitudes, incluyendo la medición diferencial de voltajes, frecuencias y desfasajes de las señales eléctricas. Observar las respuestas al escalón de circuitos RLC serie subamortiguados, críticamente amortiguados y sobreamortiguados, y analizar la respuesta en frecuencia de un circuito RLC serie utilizándolo como filtro pasabanda pasivo, filtro eliminabanda pasivo, filtro pasabajo pasivo de segundo orden y filtro pasalto pasivo de segundo orden. La preparación de la práctica 6 incluye 12 preguntas sobre los temas tratados en los archivos y videos correspondientes a esta práctica. 1. Para el circuito RLC serie de la figura 6.1, hago una gráfica del voltaje de su R en función de la frecuencia F. Vamos a utilizar el eje horizontal calibrado en Hz. Defina los conceptos de frecuencia de resonancia FR, frecuencia de corte inferior F1, frecuencia de corte superior F2 y ancho de banda BW igual a F2 menos F1. E identifique estos parámetros sobre el esquema revisado. Defina el factor de calidad Q de dicho circuito. Dados los siguientes componentes, R igual a 1 kiloohmio, C igual a 100 nanofaradios y L igual a 100 milihenries, que van a ser los mismos para todos los circuitos de esta sesión de laboratorio, y sabiendo que omega es igual a 2πf, determine el valor teórico de la frecuencia angular de resonancia omega R, de la frecuencia de resonancia FR y del factor de calidad Q con las siguientes ecuaciones. Omega R igual a 1 sobre raíz cuadrada de LC y Q igual a omega R por L sobre R. Pregunta 2. Explique el procedimiento para determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia FR. Pregunta 3. Explique el procedimiento para determinar experimentalmente las frecuencias de corte superior F2 e inferior F1, el ancho de banda BW igual a F2 menos F1 y el factor de calidad Q del circuito bajo estudio. 4. Considerando que la salida del circuito de la figura 6.1 es BR, explique el principio de operación que hace de dicho circuito un filtro pasabanda pasivo. 5. Realice un análisis AC sweep en SPICE del circuito de la figura 6.1 con los valores indicados por su profesor para graficar la magnitud del voltaje V sub R aplicando una fuente de voltaje de 1 voltio de amplitud y variando la frecuencia de 100 Hz a 100 kHz en escala logarítmica. Identifique la frecuencia de resonancia y las frecuencias de corte en la gráfica de SPICE. 6. Explique el principio de operación que hace del circuito de la figura 6.2 un filtro eliminabanda pasivo. 7. Realice un análisis AC sweep en SPICE del circuito de la figura 6.2 con los valores indicados por su profesor para graficar la magnitud del voltaje VLC utilizando las mismas condiciones anteriores. Identifique la frecuencia de resonancia y las frecuencias de corte en la gráfica de SPICE. 8. Explique el principio de operación que hace del circuito de la figura 6.3 un filtro pasabajo pasivo de segundo orden. 9. Realice un análisis AC sweep en SPICE del circuito de la figura con los valores indicados por su profesor para graficar la magnitud del voltaje BC utilizando las mismas condiciones anteriores. Identifique en la gráfica de SPICE la frecuencia de corte FC del filtro pasabajo pasivo, la frecuencia al voltaje máximo FBM, la frecuencia de resonancia y el voltaje BC correspondiente a FR. Aquí quiero resaltar el desarrollo de la ecuación del voltaje BC para este tipo de filtro,
realizado en el programa Circuito RLC Serie, en el que se obtiene que B sub C sobre B sub G es igual a la raíz cuadrada de L sobre C dividido por R para la frecuencia de resonancia. Con los componentes disponibles, BC sobre BG en este caso es igual a 1. Por lo tanto, la frecuencia de resonancia, para este caso, es aquella para la cual la magnitud de BC es 1 después de pasar por su valor máximo. La mayoría de las gráficas AC Sweep que se están pidiendo ya se realizaron en la práctica número 2, donde trabajamos con SPICE. Lo que hay que hacer es identificar sobre ellas las frecuencias y valores de voltaje solicitados. 10. Explique el principio de operación que hace del circuito de la figura 6.4 un filtro pasa alto pasivo de segundo orden. 11. Realice un análisis AC Sweep en SPICE del circuito de la figura con los valores indicados por su profesor para graficar la magnitud del voltaje V sub L utilizando las mismas condiciones anteriores. Identifique en la gráfica de SPICE la frecuencia de corte FC del filtro pasa alto pasivo, la frecuencia al voltaje máximo FBM, la frecuencia de resonancia FR y el voltaje V sub L correspondiente a la frecuencia de resonancia. En este caso, se cumple que para la frecuencia de resonancia, V sub L sobre V sub G es igual a la raíz cuadrada de L sobre C dividido entre R. Por lo tanto, la frecuencia de resonancia es aquella para la cual la magnitud de V sub L es 1 antes de llegar a su valor máximo. 12. Para el circuito RLC serie con los valores indicados por su profesor, realice un análisis transient aplicando una forma de onda cuadrada entre 0 y 1 voltio con la fuente B pulse y seleccionando la frecuencia adecuada para ver la respuesta transitoria completa del circuito cuando se aplica un escalón de voltaje a fin de determinar si dicha respuesta es subamortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada. Repita el análisis variando el valor de resistencia para obtener dos respuestas subamortiguadas, la respuesta críticamente amortiguada y dos respuestas sobreamortiguadas. Esta es la única simulación que no se realizó durante la práctica número 2, por lo que tienen que hacer dicha simulación para preparar este laboratorio. Nota: en el laboratorio deben disponer de algún dispositivo que les permita tomar fotos de la pantalla del osciloscopio o registrar las formas de onda de cualquier otra forma, y deben tener también disponibles los archivos de las simulaciones de SPICE. Esta es la primera página del trabajo en el laboratorio, común para todos los grupos, con el recordatorio de llenar la hoja de asistencia al entrar en el laboratorio y revisar el mesón de trabajo. En el punto 3, comenzamos el primer experimento en el que vamos a montar el circuito RLC con una resistencia de 1 kiloohmio, un condensador de 100 nanofaradios y una bobina de 100 milihenries, y le vamos a aplicar una señal cuadrada igual a la utilizada en las simulaciones. Pero una vez que estemos observando las formas de onda en la pantalla, vamos a ajustar la frecuencia del generador de funciones para observar claramente la respuesta del circuito al escalón de voltaje. Vemos el tipo de respuesta que tenemos y le tomamos una foto. Luego, sustituimos la resistencia R por una década de resistencias y ajustamos el valor de la resistencia para obtener dos respuestas subamortiguadas, la respuesta críticamente amortiguada y dos respuestas sobreamortiguadas, colocando los valores de resistencia con los que hicimos las simulaciones, y tomamos fotos de la pantalla del osciloscopio para cada caso. Aquí vemos una respuesta subamortiguada, otra críticamente amortiguada y una tercera sobreamortiguada. A partir del punto 5, pasamos a analizar el circuito RLC en régimen sinusoidal permanente, para lo cual comenzamos por colocar los controles del generador de señales para obtener una señal sinusoidal sin componente de C de 1 voltio de amplitud, 100 Hz de frecuencia, observándola en el osciloscopio para comprobar los parámetros de la señal generada. En el punto 6, nos indican que para medir la frecuencia de resonancia y las frecuencias de corte superior e inferior del circuito RLC, aplicamos al circuito la salida del generador previamente ajustada y conectamos el canal 1 del osciloscopio en el terminal positivo del generador y el canal 2 en el terminal positivo de la resistencia, colocando ambos terminales negativos en la tierra del generador.
Observando ambas señales en la pantalla del osciloscopio, variamos la frecuencia del generador de funciones hasta obtener la frecuencia de resonancia FR, en la que las señales están en fase y la amplitud del voltaje sobre la resistencia es máxima. Vamos a observar que esta amplitud no llega a ser igual a la de la fuente porque parte del voltaje cae en la resistencia que tiene la bobina. Medimos la frecuencia con el osciloscopio y anotamos el valor en la tabla. Para determinar las frecuencias de corte superior e inferior, medimos con los cursores la magnitud de la señal de voltaje sobre la resistencia para la frecuencia de resonancia. Calculamos la magnitud correspondiente a las frecuencias de corte, 0,707 BR, colocamos el cursor superior en el valor obtenido y primero disminuimos la frecuencia hasta que el voltaje llegue al nivel del cursor. Dicha frecuencia es la frecuencia de corte inferior. La medimos con el osciloscopio y registramos su valor en la tabla. Luego aumentamos la frecuencia, vemos que pasamos por la frecuencia de resonancia y continuamos aumentando la frecuencia hasta que nuevamente el voltaje llegue al nivel del cursor, punto en el que tenemos la frecuencia de corte superior, que procedemos a medir con el osciloscopio y registramos el valor en la tabla. Hay que estar seguros de que el voltaje en el generador se mantiene constante en el valor inicial que colocamos. En el punto 9, con los datos obtenidos para FR, F1 y F2, calculamos el valor experimental del ancho de banda BW y el factor de calidad Q del circuito RLC serie y registramos los resultados en la tabla. A partir del punto 10, vamos a analizar las diferentes configuraciones del circuito RLC serie como filtro pasivo de segundo orden. Si tomamos la salida sobre la resistencia, tenemos la configuración filtro pasabanda, mientras que tenemos el filtro elimina banda cuando se considera como salida el voltaje sobre la conexión serie condensador-inductor. Para realizar las mediciones necesarias a fin de obtener las respuestas en frecuencia de dichos filtros, vamos a utilizar la configuración con salida sobre la resistencia, colocando el canal 1 del osciloscopio en el terminal positivo del generador de funciones, el canal 2 en el terminal positivo de la resistencia y conectando ambos terminales negativos en la tierra del generador, con lo cual, en la pantalla del osciloscopio observamos las señales como se muestra en la gráfica superior. De esta forma, tenemos la salida del filtro pasabanda en el canal 2 y la salida del filtro elimina banda en la señal que es la diferencia entre el canal 1 y el canal 2. Estas mediciones, por lo tanto, requiere que utilicemos las facilidades del osciloscopio, sea analógico o digital, para presentar en pantalla la forma de onda correspondiente a la diferencia de los voltajes VG menos VR, esto es, canal 1 menos canal 2. En el osciloscopio digital, esto se hace presionando el botón MAT y seleccionando canal 1 menos canal 2, con lo cual aparece en pantalla una tercera señal, que es la diferencia de las dos anteriores. Para realizar las mediciones, en el punto 11 nos indican lo siguiente. Comenzando desde 100 Hz y manteniendo constante la amplitud del voltaje del generador en 1 voltio, esto es muy importante, aumente progresivamente la frecuencia del generador y realice las siguientes mediciones para cada frecuencia. Primero, solo con los canales 1 y 2, mida la amplitud de VG y de VR y el desfasaje entre ambas señales solo para las frecuencias FR, F1 y F2. Observe que VR a veces está en adelanto y otras en atraso con respecto a VG, por lo que el ángulo de desfasaje va a tener signo positivo en unos casos y negativo en otros. Luego, active la opción canal 1 menos canal 2 y mida el voltaje VLC sobre el condensador y la inductancia. Registre todos los valores en las tablas correspondientes. Vaya comparando sus mediciones con la gráfica de SPICE para no cometer errores grandes y al terminar muestre los resultados a su profesor para que haga una primera revisión. Estas son las tablas que hay que llenar. Las filas 1, 2, 9 y 10 tienen valores de frecuencia asignados, son el comienzo y el final de la respuesta en frecuencia de cada uno de los filtros. En la fila 6 tienen que colocar la frecuencia de resonancia que obtuvieron con sus mediciones. En la fila 4, la frecuencia de corte inferior y en la fila 8, la frecuencia de corte superior. En la fila 3, coloquen una frecuencia intermedia entre 500 Hz y F1 y en la fila 5 una frecuencia intermedia entre F1 y FR. En la fila 7, una frecuencia intermedia entre FR y F2. Para cada frecuencia, hagan todas las mediciones relacionadas con dicha frecuencia
y llenen la fila con los datos correspondientes. No vayan a medir, por ejemplo, solamente las magnitudes de BG y BR, cambiando de una frecuencia a otra para luego volver a comenzar desde 100 Hz para medir los ángulos de desfasaje o la diferencia entre los dos canales. La medición de desfasajes solo se pide para la frecuencia de resonancia y las frecuencias de corte, y los resultados se anotan en la tabla auxiliar. Este es el experimento que requiere más tiempo. Hagan las mediciones con cuidado, observando las simulaciones de SPICE para ir comprobando que los valores que obtienen están dentro del rango esperado. Y al terminar esta sección, muestren las tablas a su profesor para que revise los resultados. El punto 12 indica montar el circuito RLC correspondiente al filtro pasabajo pasivo, conectando el canal 1 del osciloscopio a los terminales del generador de funciones y el canal 2 a los terminales del condensador, y colocando ambos terminales negativos en la tierra del generador. En la tabla donde se van a registrar los valores correspondientes a los filtros pasabajo y pasalto, hay que colocar las mismas frecuencias que en la tabla anterior. Para realizar las mediciones, el punto 13 nos indica que, comenzando nuevamente con la amplitud de 1 voltio y la frecuencia de 100 Hz, hay que aumentar progresivamente la frecuencia del generador, procurando mantener la magnitud del voltaje en el generador en 1 voltio, y medir la amplitud de cada una de las dos señales, BG y BC, registrando los valores en el área correspondiente al filtro pasabajo de la tabla. Al ir realizando las mediciones, es conveniente ir comprobando los resultados utilizando como referencia el diagrama en SPICE para evitar errores grandes. Al terminar esta sección de la tabla, muéstrenla a su profesor para que revise los resultados. El punto 14 indica montar el circuito RLC correspondiente al filtro pasaalto pasivo, conectando el canal 1 del osciloscopio a los terminales del generador de funciones y el canal 2 a los terminales de la bobina, y colocando ambos terminales negativos en la tierra del generador. Como en todos los experimentos anteriores, es conveniente ir revisando la magnitud del voltaje en el generador para mantenerla en 1 voltio. Para realizar las mediciones, el punto 15 nos indica que, comenzando nuevamente con la amplitud de 1 voltio y la frecuencia de 100 Hz, hay que aumentar progresivamente la frecuencia del generador y medir la amplitud de cada una de las dos señales, BG y BL, registrando los valores en el área correspondiente al filtro pasaalto de la tabla, siguiendo las recomendaciones anteriores, esto es, comprobar los resultados utilizando como referencia el diagrama en SPICE para evitar errores grandes y mostrarle los resultados a su profesor al terminar esta medición. Finalmente, los puntos 16, 17 y 18 presentan las recomendaciones finales de toda práctica, mostrarle al profesor todas las anotaciones de las medidas realizadas, ordenar el mesón antes de retirarse del aula y anotar la hora de salida en la carpeta de asistencia. En cuanto al informe, se recuerda que todo informe debe atenerse a las normas generales establecidas. Las indicaciones particulares para este informe son: en el marco teórico, para el circuito RLC serie, defina la frecuencia de resonancia, la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, el ancho de banda y el factor de calidad. B. Indique las configuraciones mediante las cuales puede obtenerse un filtro pasabajo pasivo, un filtro pasaalto pasivo, un filtro pasabanda pasivo y un filtro eliminabanda pasivo con el circuito RLC serie. En la metodología, A. Explica el procedimiento para determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte superior e inferior, el ancho de banda y el factor de calidad del circuito RLC serie. B. Indique las mediciones que se van a realizar sobre cada uno de los filtros que pueden obtenerse con un circuito RLC serie para comprobar su funcionamiento. Y C. Dibuje la configuración a utilizar para obtener la respuesta transitoria al escalón sobre el condensador de un circuito RLC serie e indique las mediciones que se van a realizar sobre dicho circuito. En los resultados, además de colocar los datos obtenidos en el laboratorio, haga lo siguiente. A. Determinar el error porcentual entre los valores teóricos y los medidos para la frecuencia de resonancia FR y el factor de calidad Q. B. Con los datos obtenidos, graficar las funciones mencionadas a continuación, utilizando una escala logarítmica para el eje horizontal.
La relación del módulo BR sobre BG versus la frecuencia. Marque sobre la gráfica la frecuencia de resonancia FR y las frecuencias de corte F1 y F2. La relación del módulo BLC sobre BG versus la frecuencia. Marque sobre la gráfica las frecuencias de resonancia FR y las frecuencias de corte F1 y F2. La relación del módulo BC sobre BG versus la frecuencia. Marque sobre la gráfica la frecuencia de corte FC, la frecuencia del voltaje máximo FBM y la frecuencia de resonancia FR. Y por último, la relación del módulo BL sobre BG versus la frecuencia. En este caso, marque también sobre la gráfica la frecuencia de corte FC, la frecuencia del voltaje máximo FBM y la frecuencia de resonancia FR. En el análisis de resultados, A. Justifique los errores porcentuales entre los valores teóricos y los experimentales para las frecuencias de resonancia FR y el factor de calidad Q, tomando en cuenta la tolerancia de los componentes utilizados. B. Compare la respuesta transitoria sobre el condensador cuando se tiene la resistencia inicial en el circuito con la simulación realizada en SPICE y explique las diferencias. Comente sobre los resultados obtenidos al colocar resistencias mayores y menores que el valor inicial, tomando en cuenta la tolerancia de los componentes utilizados. C. Analice las distintas funciones graficadas y compárelas con las gráficas producidas por los análisis AC-Sweep de SPICE, tomando en cuenta la tolerancia de los componentes utilizados. Entre los parámetros que debe comparar están los valores de la frecuencia de resonancia y las frecuencias de corte para cada filtro, así como los correspondientes valores de la magnitud de voltaje de salida para las frecuencias mencionadas. La siguiente nota es importante. Las gráficas de SPICE deben estar en el texto del análisis de resultados para poder hacer comparaciones bien documentadas entre los valores teóricos, los obtenidos mediante simulaciones con SPICE y los medidos experimentalmente en el laboratorio. D. Compare los valores obtenidos en las mediciones de desfasaje entre B sub G y B sub R para la frecuencia de resonancia 0 grados y las dos frecuencias de corte menos 45 grados y 45 grados y comente las diferencias encontradas. Finalmente, en las conclusiones, escriba sus conclusiones con respecto a los siguientes puntos. A. La exactitud de las medidas de la frecuencia de resonancia y el factor de calidad. B. La información proporcionada por las funciones graficadas y los análisis de SPICE. Y C. Sus conclusiones generales sobre el trabajo realizado. Como recomendación final, les presento esta distribución de tiempo para realizar la práctica en las 3 horas estipuladas. Observación de la respuesta transitoria del voltaje sobre el condensador cuando se aplica un escalón de voltaje a un circuito RLC serie, 40 minutos. Medición de la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor Q del circuito RLC, 40 minutos. Obtención de los datos para graficar la respuesta en frecuencia de los filtros pasabanda y eliminabanda, 60 minutos. Y obtención de los datos para graficar la respuesta en frecuencia de los filtros pasabajo y pasalto, 40 minutos.